Capítulo 1. La noche que todo cambió. En las afueras de Monterrey, Nuevo León, existe un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Nos encontramos en 1957, una época donde la modernidad apenas tocaba las puertas de las comunidades rurales mexicanas. Las calles de tierra, las casas de adobe y las noches completamente oscuras definían la vida cotidiana de sus habitantes. 6 niños vivían en este pueblo. No eran amigos cercanos al principio, pero el destino los uniría de una manera que jamás olvidarían. Sus nombres permanecen en los registros policiales, pero la mayoría prefiere el anonimato, incluso después de tantas décadas. La tarde del 23 de octubre, estos niños tenían edades entre 8 y 14 años. Jugaban cerca del casco antiguo del pueblo cuando escucharon historias que circulaban entre los más adultos. Historias sobre el bosque que quedaba a 3 kilómetros al norte. Un bosque antiguo, denso, cubierto de vegetación que parecía no pertenecer a esa región. Los ancianos del pueblo contaban leyendas. Decían que durante la época colonial, en ese bosque sucedieron cosas que nadie se atrevía a explicar completamente. Personas desaparecían, cazadores regresaban con historias incomprensibles sobre luces extrañas entre los árboles y sonidos que no parecían naturales. La mayoría de los padres prohibía a sus hijos acercarse a ese lugar. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, especialmente en la juventud. Esa noche de octubre, alrededor de las 10 de la noche, los 6 niños se reunieron en secreto. Llevaban una linterna vieja, algunas cuerdas y una cámara fotográfica antigua que uno de ellos había tomado prestada de la casa de su tío. Era una cámara de película de 35 milímetros, relativamente nueva para la época, con flash manual. Sus padres dormían. El pueblo estaba silencioso. Excepto por el sonido del viento entre las casas, no había nada más. Los niños caminaron juntos hacia el norte, alejándose de las luces del pueblo, adentrándose en la oscuridad casi absoluta que caracterizaba a las noches rurales de México. Mientras caminaban, la temperatura bajó notoriamente. Aunque era octubre, el aire se volvió frío, anormalmente frío para esa época del año en Nuevo León. Uno de los niños sugirió que regresaran, pero los otros lo desalentaron. La aventura había comenzado y no podían detenerse ahora. Cuando llegaron al bosque, la realidad de lo que se atrevían a hacer los golpeó de lleno. La oscuridad no era como en el pueblo, era una oscuridad absoluta, sofocante, diferente. Los árboles eran enormes. Sus troncos parecían antiguos, algunos de ellos con marcas que parecían de manos humanas. La vegetación era tan densa que la linterna apenas podía iluminar unos metros adelante. El sonido del bosque también era diferente. No había grillos, no había ranas, no había los sonidos naturales que deberían estar presentes en un bosque mexicano. Solo había un silencio sepulcral, interrumpido ocasionalmente por el crujir de ramas bajo sus pies. Los niños avanzaron lentamente, con miedo pero determinados. No sabían qué buscaban exactamente, solo sabían que algo en ese bosque los atraía. Algo inexplicable. Capítulo 2. Dentro de la oscuridad. A medida que penetraban más profundamente en el bosque, los niños comenzaron a notar detalles perturbadores. El terreno no era uniforme como esperaban. Había depresiones extrañas en el suelo, como si hubiera sido cavado y luego rellenado hace mucho tiempo. En algunos lugares, las raíces de los árboles formaban estructuras que casi parecían artificiales. La humedad aumentaba conforme avanzaban. El aire olía a tierra mojada, a musgo y a algo más. Un olor que ninguno de los niños podía identificar completamente. Un olor metálico, como si alguien hubiera derramado sangre antigua en esa tierra. Uno de los niños mayores,
el de 14 años, sugirió que usaran la cámara para documentar lo que estaban viendo. Pensaba que si regresaban con fotografías, nadie podría negar que habían estado allí. Los otros estuvieron de acuerdo, aunque sus manos temblaban mientras tomaban las primeras fotos. El flash de la cámara iluminaba momentáneamente el bosque con una intensidad casi irreal. En esos destellos de luz, los niños veían cosas que preferirían haber ignorado. Árboles retorcidos en formas imposibles, lo que parecían ser estructuras antiguas entre la vegetación. Y en varias ocasiones, cuando el flash iluminaba, juraban ver formas oscuras moviéndose entre los árboles. Pasaron 30 minutos adentrados en el bosque, cuando el niño más pequeño se detuvo abruptamente. Señaló hacia adelante. Entre los árboles, aproximadamente a 50 metros de distancia, había una estructura. No era natural, era claramente hecha por el hombre. Los niños avanzaron cautelosamente hacia ella. A medida que se acercaban, pudieron discernir sus características con mayor claridad. Era una construcción antigua, posiblemente de la época colonial, aunque los registros históricos del pueblo nunca mencionaban nada así. La estructura parecía ser una cámara o bóveda, construida directamente en una colina natural, con piedra tallada que ahora estaba cubierta de musgo y enredaderas. La entrada era estrecha, apenas lo suficiente para que un adulto pudiera entrar agachándose. Para los niños era más fácil, pero la oscuridad dentro era aún más profunda que la del bosque. Utilizando la linterna, el niño de 14 años se acercó a la entrada y miró adentro. Lo que vio lo dejó sin habla por varios segundos. Luego, lentamente, les hizo señas a los otros para que se acercaran. Dentro de la cámara, el aire era diferente. Era más frío, como si temperaturas glaciales emanaran de las profundidades de la tierra. Las paredes de piedra mostraban marcas de manos, cientos de ellas grabadas directamente en la roca. Algunas parecían muy antiguas, otras parecían recientes. En el piso de la cámara había objetos dispersos, fragmentos de cerámica, algunos de ellos decorados con símbolos que ninguno de los niños reconocía. Huesos de animales. Al menos eso es lo que esperaban que fueran. Y en el centro, una plataforma de piedra elevada, como un altar. Los niños tomaron más fotografías. Sus manos temblaban mientras activaban el flash repetidamente. En la luz intermitente, la cámara adquiría una cualidad de pesadilla. Las sombras danzaban de formas extrañas. En algunas de las fotografías, cuando miraban a través del visor de la cámara, juraban ver figuras humanoides de pie en las esquinas de la cámara, figuras que desaparecían cuando el flash se apagaba. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Uno de los niños más pequeños comenzó a llorar silenciosamente. Otro sugirió que debían irse, pero algo los retenía. Era como si estuvieran bajo un hechizo, como si algo invisible los obligara a permanecer. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un sonido bajo, resonante, como si emanara de las profundidades de la tierra. No era un sonido que pudieran explicar. No era el viento, no era un animal. Era algo más, algo que vibraba en el pecho de cada niño. Los niños salieron corriendo de la cámara. Corrieron a través del bosque sin importarles las ramas que les azotaban el rostro, sin importarles el terreno desigual bajo sus pies. Corrieron hasta que las luces del pueblo fueron visibles nuevamente. Corrieron hasta que el bosque quedó atrás. Cuando finalmente se detuvieron, jadeando y temblando, realizaron un descubrimiento perturbador. La cámara fotográfica seguía en manos del niño de 14 años. Habían entrado en el bosque alrededor de las 10 de la noche. Ahora, según los relojes que algunos llevaban, era casi las 3 de la mañana. Habían perdido 5 horas. 5 horas de las que no tenían ningún recuerdo consciente. Ahora bien, espectador,
Déjame hacerte una pregunta que tal vez estés formulando en este momento. ¿Qué crees que sucedió con esos niños durante esas 5 horas perdidas? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hizo que perdieran completamente la noción del tiempo? Comparte tus teorías en los comentarios. ¿Crees que fue un fenómeno paranormal, una alucinación colectiva o algo mucho más oscuro? Capítulo 3. El encuentro. Los 6 niños no regresaron a sus casas esa noche. En su lugar, se refugiaron en el granero abandonado de la hacienda más antigua del pueblo. Pasaron las horas restantes hasta el amanecer, discutiendo lo que había sucedido, intentando comprender la realidad de los eventos que habían presenciado. Cuando el sol comenzó a salir, revisaron la cámara fotográfica. Las películas estaban casi completamente expuestas. Habían tomado docenas de fotografías, más de las que podían contar con certeza. Los niños sabían que necesitaban revelar las fotografías, pero no podían hacerlo en el pueblo. El tío del niño que había tomado prestada la cámara era fotógrafo profesional, pero vivía en Monterrey, a varios kilómetros de distancia. Pasaron 2 días esperando, guardando el secreto, sin hablar con nadie sobre lo que había sucedido. Finalmente, el tío fue al pueblo para visitar a la familia. Los niños lo abordaron discretamente y le pidieron que revelara las fotografías. Sin hacer muchas preguntas, el tío aceptó. Era un hombre moderno, progresista, que no creía en las supersticiones del pueblo. Lo que vio cuando reveló las fotografías lo dejó sin habla. Las primeras imágenes mostraban el bosque, las áreas que reconocía como cercanas al pueblo. Nada extraordinario en esas. Pero conforme avanzaba en la secuencia de fotografías, todo cambiaba. Había imágenes del interior de la cámara de piedra. Los símbolos en las paredes estaban claramente visibles, grabados profundamente en la roca. Había imágenes del altar de piedra, y había imágenes que no podía explicar. En varias de las fotografías había presencias que los niños juraban no haber visto en el momento de tomar las imágenes. Sombras humanoides, figuras oscuras, formas que parecían estar mirando directamente hacia la cámara. En algunas fotografías, lo que parecían ser manos translúcidas sostenían símbolos extraños. En otras, había lo que se podría describir como escritura antigua en las paredes, pero escrita en un idioma que el tío no reconocía. Una fotografía en particular dejó profundamente perturbado al tío. En ella, en el centro de la cámara sobre el altar, había una figura humanoide, completamente negra, como un vacío absoluto de luz. Su forma no era completamente humana. Sus proporciones eran equivocadas. Sus extremidades eran demasiado largas. Su cabeza era demasiado grande. El tío guardó las fotografías en secreto. No las mostró a nadie en ese momento, pero contactó a las autoridades locales de manera discreta. La policía local llegó al pueblo 2 días después. Realizaron interrogatorios a los niños. Los interrogatorios fueron profundos y, en algunos casos, agresivos. Los niños contaron sus historias, las mismas historias que habían estado guardando en secreto. La policía tomó notas, registró declaraciones y recolectó las fotografías como evidencia. Luego, la policía fue al bosque. Buscaron la cámara de piedra durante 2 días. No la encontraron. Fue como si no existiera. Buscaron entre los árboles, siguiendo las descripciones de los niños, pero no hallaron nada que coincidiera. La policía concluyó que los niños habían estado alucinando. Sugirieron que tal vez habían encontrado algún tipo de hongos tóxicos en el bosque que habían ingerido sin saberlo, causando alucinaciones colectivas. Era la explicación más fácil, la más racional. Los registros oficiales fueron archivados. Las fotografías desaparecieron de los archivos policiales.
No hay registros de lo que sucedió con ellas. Los niños fueron reprendidos por sus padres por haber salido del pueblo sin permiso, pero no fue considerado un asunto criminal. Sin embargo, lo que sucedió después fue más interesante. Dentro de una semana de los eventos, comenzaron a llegar representantes gubernamentales al pueblo. Hombres de traje, con credenciales federales, que no querían ser nombrados. Interrogaron a los niños de nuevo, pero esta vez en privado, separados uno del otro. Los padres de los niños fueron instruidos a no hablar sobre lo sucedido. Se les advirtió que hacerlo podría resultar en consecuencias legales. No se les explicó por qué un asunto local, que la policía había descartado como alucinaciones, ahora involucraba a agencias federales. Aquí estamos, espectador, después de 3 capítulos intensos, y debemos parar para expresar nuestro más profundo agradecimiento. Te has mantenido con nosotros a través de estas revelaciones perturbadoras. Has acompañado a estos 6 niños desde el momento en que su curiosidad los llevó al bosque, hasta el punto en que desaparecieron las pruebas y comenzaron a aparecer las preguntas. Pero te aseguro, lo mejor aún está por venir. En los próximos capítulos desvelaremos los secretos que el gobierno intentó mantener ocultos. Descubriremos qué hay realmente detrás del interés federal en este caso. Y finalmente, conoceremos el destino de estos 6 niños y cómo sus vidas fueron alteradas para siempre por lo que sucedió en esa noche en el bosque de Nuevo León. Continúa con nosotros. La verdad aún espera ser revelada. Capítulo 4. La vuelta y el misterio. Pasaron los meses. La vida en el pueblo parecía haber vuelto a la normalidad superficial. Los niños regresaron a la escuela. Los adultos siguieron con sus vidas. Pero bajo la superficie había una inquietud que no desaparecía. Los 6 niños notaron que eran observados. Había hombres en el pueblo que no pertenecían allí, que permanecían en las sombras, que tomaban notas. A veces, estos hombres se acercaban a los padres de los niños, tenían conversaciones breves y privadas, y luego desaparecían. Uno de los hombres, que se identificó solo como agente Díaz, hizo una visita especial al tío fotógrafo. Le pidió que entregara todas las copias de las fotografías, así como los negativos originales. El tío se negó inicialmente. Díaz le mostró una orden gubernamental, firmada por alguien cuyo nombre estaba redactado. El tío no tuvo opción. Sin embargo, el tío era un hombre precavido. Antes de entregar las fotografías al agente Díaz, había hecho una copia secreta de los negativos más perturbadores. Las guardó en un lugar seguro, confiándolas solo a su hermana, la madre de uno de los niños. Documentos que surgieron décadas después de que la mayoría de los agentes implicados ya habían fallecido, revelaron lo que sucedía realmente durante esas investigaciones federales. En los años previos a 1957, el gobierno mexicano, en colaboración silenciosa con agencias estadounidenses, había estado investigando un sitio particular en Nuevo León. Había evidencia, según estos documentos clasificados, de que durante la época colonial española, esa región había sido el centro de actividades que el gobierno español del momento deseaba mantener completamente secretas. Los documentos sugerían que bajo el bosque, profundamente enterrado, existía un complejo de cavernas de origen natural. Estos documentos indicaban que durante los siglos XVI y XVII, el complejo había sido utilizado para realizar lo que se describía como experimentos de naturaleza no determinada, en prisioneros indígenas capturados. Cuando los españoles abandonaron la región, el complejo fue sellado. Durante siglos permaneció olvidado, pero en la década de 1950, exploradores geológicos que trabajaban para una compañía minera
descubrieron indicios de su existencia. La compañía minera informó del descubrimiento a las autoridades. El gobierno mexicano, que ya estaba bajo creciente influencia de agencias estadounidenses interesadas en tecnología avanzada y fenómenos anómalos, decidió que el complejo debía ser investigado y, si era necesario, destruido para evitar que cayera en manos privadas o extranjeras. Sin embargo, el descubrimiento de los 6 niños complicó los planes. Las fotografías que habían tomado mostraban evidencia de que el complejo aún estaba activo, o al menos mostraba signos de actividad reciente. Las presencias humanoides capturadas en las fotografías desafiaban explicación científica. El gobierno necesitaba control sobre la situación. Necesitaba asegurar que nadie más tuviera acceso a las fotografías o a las pruebas. Y necesitaba determinar si los niños habían estado expuestos a algo que pudiera considerarse una amenaza para la seguridad nacional. Los exámenes médicos fueron realizados a los niños bajo pretexto de evaluaciones de rutina. Se tomaron muestras de sangre, se realizaron radiografías, se hicieron evaluaciones neurológicas. Todo fue documentado en archivos que permanecen clasificados hasta hoy. Lo que descubrieron fue inquietante. Todos los 6 niños mostraban anomalías menores en sus pruebas de sangre. Nada que fuera inmediatamente alarmante, pero evidencia de que habían sido expuestos a algo diferente, algo que había dejado un registro biológico. Más perturbador aún era lo que los psicólogos militares descubrieron durante las evaluaciones neurológicas. Los niños tenían patrones de ondas cerebrales levemente anómalos, nada que causara síntomas o problemas de salud aparentes, pero definitivamente diferente de lo que esperarían ver en niños de su edad. Cuando se les hizo preguntas específicas sobre sus experiencias en el bosque, todos ellos, independientemente de haber sido interrogados separadamente, reportaron el mismo fenómeno. Durante las 5 horas de las que no tenían memoria consciente, cada uno de ellos podía describir la misma habitación, una habitación subterránea, cilíndrica, con paredes que parecían estar hechas de un metal desconocido. En el centro de la habitación había lo que describían como una máquina de propósito desconocido. Lo más perturbador era que cada niño podía describir los detalles de la habitación, incluyendo símbolos grabados en la máquina, con un nivel de precisión que sugería que todos habían estado en el mismo lugar, experimentando las mismas cosas, simultáneamente. Los arquitectos militares que revisaron estas descripciones quedaron sin palabras. La habitación que describían los niños no encajaba con nada que existiera en los registros históricos españoles. La máquina era completamente anacrónica, demasiado avanzada para cualquier cosa que pudiera haber existido en el siglo XVI o XVII. Surgieron varias hipótesis en los informes clasificados. Una sugería que los españoles habían encontrado tecnología extranjera enterrada bajo tierra y la habían incorporado en sus estructuras. Otra sugería que los niños habían sufrido una alucinación hipnótica colectiva, posiblemente inducida por exposición a algún gas o agente químico en las cavernas. Una tercera hipótesis, la más clasificada, sugería que los niños habían sido expuestos a inteligencia no humana de origen desconocido. El archivo fue cerrado, los documentos fueron sellados, y se emitió una orden de que el sitio debía ser localizado y destruido completamente, de manera que nadie más pudiera investigarlo o documentarlo. Capítulo 5. Los secretos guardados. Décadas pasaron. Los 6 niños crecieron, se convirtieron en adultos, construyeron sus vidas. La mayoría se mudó del pueblo. Algunos se casaron, tuvieron hijos, llevaron vidas ordinarias. Pero todos ellos cargaban el peso de lo que sabían
de lo que habían experimentado, de lo que el gobierno les ordenó olvidar. El tío fotógrafo guardó silencio durante años, pero poco antes de su muerte en 1989, entregó la copia secreta de los negativos que había hecho a su hermana, la madre de uno de los niños. Le pidió que guardara eso para la historia, que algún día, cuando suficiente tiempo hubiera pasado, la verdad pudiera ser contada. En 1995, como resultado de solicitudes de libertad de información y del creciente interés público en fenómenos anómalos, el gobierno mexicano fue obligado a desclasificar ciertos documentos relacionados con investigaciones de mediados de siglo. Entre estos documentos estaban los informes sobre los 6 niños de Nuevo León. Lo que fue revelado cambió la percepción pública de lo que el gobierno había estado investigando durante las décadas anteriores. El complejo de cavernas bajo el bosque fue finalmente localizado en 1958, poco tiempo después de los eventos de 1957. Una expedición militar seleccionada cuidadosamente descendió al complejo. Lo que encontraron fue documentado, fotografiado y luego sellado dentro de los archivos más clasificados. De acuerdo con los informes desclasificados parcialmente, la expedición encontró evidencia de ocupación humana que se remontaba siglos. Encontraron artefactos que parecían ser de origen extranjero, incluyendo lo que se describía como fragmentos de un metal desconocido que no correspondía a ninguna aleación natural o conocida. La máquina que los niños habían descrito fue localizada. Estaba intacta, aunque parcialmente cubierta de sedimento. De acuerdo con los ingenieros militares que la examinaron, parecía ser funcional, aunque su propósito permanecía incomprendido. Tenía características que no podían ser replicadas con la tecnología de la época. Los símbolos que los niños habían descrito fueron documentados fotográficamente. Posteriormente, lingüistas y arqueólogos fueron traídos para estudiarlos. Los símbolos no correspondían a ningún idioma conocido. No era español antiguo. No era náhuatl, la lengua de los pueblos prehispánicos de la región. Era algo completamente desconocido. La decisión fue tomada. El complejo fue destruido. Una explosión controlada fue detonada que selló permanentemente las cavernas bajo toneladas de roca. El bosque que quedaba sobre él fue marcado como zona de investigación geológica privada, prohibida al público. Se estableció una pequeña estación de monitoreo en la región, pero los documentos revelaban algo más. En los años subsecuentes a 1957, otros eventos anómalos fueron reportados en la región. Fenómenos luminosos en el cielo, desapariciones de animales en cantidades anormales y, en algunos casos, reportes de individuos que afirmaban haber experimentado pérdida de tiempo similar a la de los niños. El gobierno siguió investigando en secreto durante décadas. Las agencias estadounidenses también estuvieron involucradas. Se establecieron colaboraciones con científicos privados y académicos. Se realizaron teorías. Se desarrollaron hipótesis. Pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Nunca se supo qué era realmente esa máquina. Nunca se supo de dónde venía. Nunca se supo por qué los españoles coloniales sabían de su existencia. Y nunca se supo por qué los 6 niños pudieron acceder a ella cuando el gobierno, con toda su tecnología moderna, no pudo encontrarla. Los 6 niños, ahora ancianos, permanecen en la sombra. Algunos han fallecido. Otros viven en diferentes partes de México y del mundo. Ninguno de ellos ha hablado públicamente sobre lo que sucedió en detalle. Aunque en años recientes algunos han dado entrevistas privadas a investigadores de fenómenos paranormales. Lo que dijeron en esas entrevistas fue consistente. Mantuvieron que todo lo que sucedió fue real. Describieron nuevamente la habitación subterránea,
la máquina, las horas perdidas. Algunos de ellos afirmaron que habían experimentado sueños recurrentes durante décadas, en los cuales volvían a esa habitación, volvían a ver la máquina y volvían a experimentar algo que no podían describir completamente con palabras. Uno de los niños, en una entrevista grabada poco antes de su muerte en 2003, dijo algo que permanece enigmático hasta hoy. Afirmó que durante las horas perdidas, él y los otros niños no estaban solos. Dijo que habían sido observados por presencias que no eran humanas. Presencias que parecían estar estudiándolos, examinándolos, comunicándose con ellos a un nivel que iba más allá del lenguaje ordinario. Preguntado qué sucedió después de que dejaron el bosque, el hombre reflexionó durante un largo momento y luego respondió: «Nunca realmente nos fuimos». Los documentos desclasificados no proporcionan ninguna respuesta definitiva sobre qué sucedió en el bosque de Nuevo León en 1957. No explican qué era la máquina o de dónde venía. No explican las anomalías en las pruebas de sangre y ondas cerebrales de los niños. No explican la pérdida de tiempo. Lo que permanece es un misterio que ha sido oficialmente olvidado, pero que continúa persistiendo en los rincones más oscuros de los archivos gubernamentales y en las memorias de los pocos que aún recuerdan. Así concluye la historia de los 6 niños de Nuevo León, una historia de misterio, de secretos gubernamentales, de fenómenos que desafían explicación científica, una historia que cambia la manera en que vemos la realidad que nos rodea y la posibilidad de que no estemos solos en nuestro mundo. ¿Qué crees que sucedió realmente? ¿Fue un encuentro con algo extraterrestre? ¿Fue un fenómeno interdimensional? ¿O fue algo completamente diferente? Algo que nuestra mente contemporánea no tiene el marco de referencia para comprender. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees en la historia de los 6 niños? ¿Crees que el gobierno estuvo realmente involucrado en un encubrimiento? No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Historias que desafían lo que creemos saber sobre la realidad. Historias que nos hacen cuestionar. Historias que nos hacen reflexionar. Y por favor, mira el próximo vídeo recomendado. Tenemos más misterios que revelar, más secretos que desenterrar, más verdades ocultas que esperan ser conocidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de Nuevo León. Hasta la próxima.